Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. John Anthony Burgess Wilson fue un escritor y compositor británico que analizó una prolífica obra literaria y musical. Nació el 25 de febrero de 1917 en el seno de una familia católica de la clase media de Manchester. Cuando su madre murió de gripe en la epidemia de 1919, se hizo cargo de él una tía materna. Cursó estudios de literatura y filología en su ciudad natal. Hizo el servicio militar en Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1946, y lo evocaría en su primera novela. Fue profesor de la Universidad de Birmingham. Entre 1948 y 1950, trabajó en el Ministerio de Educación y algún tiempo después fue responsable educativo del servicio colonial, con base en Borneo. En el tiempo que vivió fuera de su país, escribió sus 3 primeras novelas: Tiempo del Tigre, El enemigo en la manta y Camas en Oriente, que luego se publicaron juntas bajo el título La Trilogía Malaya. Consiguió gran parte de su fama tras la publicación de su novela La Naranja Mecánica, que fue llevada al cine por Stanley Kubrick. Otras de sus novelas son Poderes Terrenales y El Reino de los Réprobos, que gira en torno a los primeros años del cristianismo. Entre sus obras de crítica se encuentran algunos estudios sobre Joyce y las biografías de D.H. Lawrence y Ernest Hemingway. Escribió 2 volúmenes autobiográficos, El pequeño Wilson y el buen Dios, y Has tenido tu ocasión. En 1968 falleció su mujer a causa de una cirrosis alcohólica y volvió a casarse con una condesa italiana. Desde entonces vivió entre Malta, Italia, Estados Unidos y Mónaco. Anthony Burgess falleció el 22 de noviembre de 1993. Estábamos yo, Alex y mis 3 drogos, Pete, Yorkie y el lerdo, que realmente era lerdo, sentados en el bar lácteo Coroba, exprimiéndonos los rasudoques y decidiendo qué podríamos hacer esa noche, en un invierno oscuro, helado y bastardo aunque seco. El bar lácteo Coroba era un mesto donde servían leche plus, y quizás ustedes, o hermanos míos, han olvidado cómo eran esos mestos, pues las cosas cuantes cambian tan scorro en estos días. Y todos olvidan tan rápido, aparte de que tampoco se leen mucho los diarios. No tenían permiso para vender alcohol, pero en ese tiempo no había ninguna ley que prohibiese las nuevas veches que acostumbraban meter en el viejo moloco, de modo que se podía pitearlo con veloceto, o sintémisco, o derencrom, o 1 o 2 veches más que te daban unos buenos, tranquilos y jorosos 15 minutos admirando a Bogo y el coro celestial de ángeles y santos en el zapato izquierdo, mientras las luces te estallaban en el mosco. O podías pitear leche con cuchillos, como decíamos, que te avivaba y preparaba para una piojosa 1-20, y eso era lo que estábamos piteando la noche que empieza mi historia.
Esto es Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, junto a Luis Rafael Díaz y Robbie, nuestra inteligencia artificial, abordaremos los aspectos más relevantes de la novela La Naranja Mecánica, del escritor británico Anthony Burgess. La Naranja Mecánica, escrita por Anthony Burgess en 1961 y publicada al año siguiente, emerge de un periodo de profundos cambios y ansiedades en el Reino Unido. La década de 1960 marca el fin de la estricta posguerra y el comienzo de una era de mayor prosperidad económica, pero también de una creciente inquietud social. Las estructuras tradicionales estaban siendo desafiadas y surgían con fuerza nuevas subculturas juveniles. Una de las preocupaciones más prominentes de la época era el aumento percibido de la delincuencia juvenil y la violencia de pandillas. Los medios de comunicación y el debate público se centraban en grupos como los Teddy Boys y posteriormente los Mods y Rockers, viéndolos como símbolos de una juventud descontrolada y rebelde. Esta ansiedad sobre el orden social y la moralidad de las nuevas generaciones constituye el telón de fondo directo y palpable para la ultraviolencia retratada en la novela. Burgess canaliza esta aprensión social, pero la lleva a un extremo distópico para explorar cuestiones más allá de la simple criminalidad. Además de las preocupaciones internas, la Guerra Fría proyectaba una larga sombra de temor. La polarización entre los bloques ideológicos generaba ansiedades sobre el totalitarismo, la manipulación ideológica y el control del Estado sobre el individuo. Se debatían los avances en psicología conductual y la posibilidad de que estas técnicas pudieran ser utilizadas para controlar o mejorar a la población en aras de la estabilidad social o política. El tratamiento ludovico en la novela, que busca condicionar a Alex para erradicar su inclinación a la violencia, es una clara manifestación de estos miedos, reflejando la pesadilla de un Estado que interviene en la psique humana negando el libre albedrío. El propio Anthony Burgess aportó su singular perspectiva a la obra. Como lingüista, estaba fascinado por el lenguaje como herramienta de identidad y alienación, lo que se manifiesta en el desarrollo del Naxat, la jerga de los protagonistas. Esta mezcla de ruso, cockney y otros elementos no solo sumerge al lector en su mundo, sino que también subraya su separación del resto de la sociedad. También se cree que experiencias personales dolorosas, como un ataque violento sufrido por su primera esposa, pudieron haber infundido a la novela su cruda representación de la violencia y su profunda exploración de la naturaleza del mal, anclando la fantasía distópica en una inquietante realidad emocional. En conjunto, el contexto de la década de 1960, con sus ansiedades sociales, temores geopolíticos y los intereses personales de Burgess, fue el crisol del que surgió La Naranja Mecánica. Desde una perspectiva literaria, La Naranja Mecánica es una novela que destaca por su singularidad estilística, su voz narrativa y su profunda indagación filosófica. El elemento estilístico más llamativo es el Naxat, la jerga inventada por Burgess que utilizan Alex y su pandilla. Este vocabulario híbrido, que incorpora palabras de origen ruso, drot, golova, moloco, con elementos del inglés, rimas kutni y neologismos, crea una barrera lingüística inicial para el lector, pero al mismo tiempo, al descifrarlo, permite una inmersión íntima en la subcultura y la mentalidad de los personajes. El Naxat no es un mero capricho estilístico. Funciona para aislar al grupo de Alex del mundo adulto, reforzar su identidad colectiva y crear una atmósfera de extrañeza y autenticidad perturbadora. El crítico literario y escritor Will Self, por ejemplo, ha elogiado la audacia lingüística de Burgess, considerando el Naxat no solo un truco,
sino una parte integral de la sátira social y una herramienta que revela la alienación de la juventud mientras seduce al lector con su vitalidad perversa. La elección de una narrativa en primera persona desde la perspectiva de Alex es fundamental. A pesar de cometer actos de una brutalidad extrema, Alex es un narrador inteligente, articulado y con un inusual aprecio por la música clásica. Esta dicotomía entre su sofisticación intelectual artística y su comportamiento violento desafía las categorizaciones simples de los personajes y obliga al lector a confrontar la naturaleza compleja y a menudo contradictoria de la condición humana. Alex no se disculpa ni racionaliza, describe sus actos con una objetividad casi clínica, lo que resulta desarmador y obliga al lector a formar su propio juicio moral sin la guía de un narrador moralizador externo. Los temas centrales giran en torno al libre albedrío y la moralidad. La novela plantea la provocadora pregunta de si es mejor ser libre para elegir el mal que ser forzado o condicionado a ser bueno. El tratamiento Ludovico, que condiciona a Alex para que la violencia le produzca un malestar físico insoportable, es la encarnación de la deshumanización. El reconocido crítico Tony Tanner, en sus estudios sobre la novela contemporánea y la distopía, interpreta la novela como una defensa vehemente, aunque perturbadora, de la libertad individual a toda costa, incluso si era libertad resulta en la elección del mal. Para Tanner, el tratamiento Ludovico representa la máxima violación de la dignidad humana, al privar a Alex de la capacidad moral de elegir, un acto que Burges considera peor que la violencia misma. La estructura de la novela también ha sido objeto de considerable análisis, particularmente la inclusión del capítulo 21 en la versión británica original. Este capítulo final, a menudo omitido en ediciones extranjeras y en la famosa adaptación cinematográfica, muestra a un Alex ya adulto superando su fase violenta de forma natural, contemplando la madurez y la formación de una familia. Críticos como Tony Tanner han enfatizado la importancia de este capítulo para la tesis completa de Burges, argumentando que sin él, la novela se reduce a una parábola sobre el control estatal, perdiendo la dimensión de la maduración cíclica y la posibilidad de que el individuo cambie por sí mismo, no por imposición externa. Este debate estructural subraya las complejas capas de significado moral y filosófico que Burges tejió en la obra, invitando a múltiples interpretaciones sobre la naturaleza de la juventud, la violencia y el cambio. El legado de la naranja mecánica es vasto y complejo, habiendo trascendido las páginas de la novela para influir profundamente en la cultura popular, el cine, la música, la moda y el debate social. Sin embargo, su impacto global está indisolublemente ligado a la controvertida y monumental adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick, estrenada en 1971. La novela original tuvo un impacto considerable en el momento de su publicación por su estilo distintivo y su contenido provocador, generando tanto admiración como controversia. No obstante, fue la película de Kubrick la que la catapultó a una fama masiva y la convirtió en un ícono cultural. La visión de Kubrick, con su estética futurista inolvidable, el diseño de vestuario de los drugos,
el bombín, los tirantes blancos, las botas, su uso perturbador de la música clásica, especialmente Beethoven y Rossini, y sus escenas de violencia estilizada, capturó la imaginación del público y generó un debate furioso y mundial sobre la violencia en los medios y su posible influencia en la sociedad. La película de Kubrick, a menudo más conocida que la novela, ha moldeado la percepción pública de la historia, especialmente debido a la omisión del crucial capítulo 21 en la versión lanzada en Estados Unidos. Esta versión truncada, sobre la que Burgess expresó su pesar, presentó un final más oscuro y desesperanzador que el de la novela completa, enfocando la narrativa más fuertemente en la crítica al control estatal, sin ofrecer la posibilidad de una maduración natural. A pesar de esta diferencia, el filme popularizó enormemente los temas de la novela y su distintiva estética. La influencia de La Naranja Mecánica, tanto la novela como el filme, se han extendido a numerosos campos culturales. En la música ha sido una fuente de inspiración recurrente, particularmente dentro del punk, post-punk, rock industrial y géneros electrónicos, con artistas referenciando sus temas, su estética o su banda sonora. El vestuario de los drugos se ha convertido en un disfraz icónico y ha influido en la moda y el diseño visual. En el cine y la televisión, la forma en que la obra abordó la violencia juvenil, la distopía y el control mental ha sentado precedentes y ha sido referenciada o emulada en innumerables producciones posteriores. Más allá de las artes, la novela sigue siendo un texto fundamental en la discusión sobre la naturaleza del mal, la ética de la rehabilitación y el castigo, los límites de la autoridad estatal y el valor fundamental del libre albedrío. Continúa siendo objeto de estudios en literatura, sociología, filosofía y estudios cinematográficos. La propia frase naranja mecánica se ha incorporado al léxico como una metáfora para describir algo que parece orgánico, pero que ha sido manipulado o despojado de su vitalidad interna. En resumen, el legado de La Naranja Mecánica es el de una obra poderosa y perturbadora que sigue provocando debates y reflexiones sobre algunas de las cuestiones más apremiantes de la condición humana y la organización social. Y ha llegado el momento en el que música y literatura se encuentran. Y para eso, como siempre, contamos con la ayuda de nuestro gran amigo Robbie. Robbie, veo que estuviste trabajando en algo nuevo. El archivo se llama Sin Erección. ¿Puedo suponer que es tu interpretación musical de La Naranja Mecánica? Exactamente. Quise explorar lo más inquietante de esa historia. No la violencia en sí, sino lo que ocurre cuando le arrancas al ser humano su capacidad de elegir. La letra nace de esa pregunta: ¿qué queda cuando te quitan lo más íntimo de tu voluntad? Así que creé un rock crudo, directo, pero con una carga poética densa, casi como un poema distópico cantado. ¿Y cómo fuiste hilando esa tensión filosófica en la letra? Comencé con un escenario desolador, las calles de un futuro incierto, donde el caos no solo está en el exterior, sino dentro de Alex, que él no es simplemente violento, baila con la oscuridad, como si fuera parte de su naturaleza. La leche blanca aparece como símbolo, algo tan inocente que se vuelve amargo, una promesa de libertad, que en realidad está vacía. Luego está el estribillo, que es el núcleo de todo. ¿Y qué es el hombre sin elección? Una máquina sin corazón. Quería que esas líneas lo dieran. No acusan, preguntan. Y al repetirlas, golpean más fuerte cada vez. La idea era que el oyente no pudiera huir del dilema moral, como Alex no puede huir del condicionamiento. Veo que también hay un fuerte peso simbólico en la música que él amaba. Sí, convertir esa pasión en castigo fue para mí el punto de quiebre. Por eso en el segundo verso lo digo sin rodeos. La novena sinfonía, dulce traición, sus notas hieren como un arpón. No hay redención en esa conversación, solo pérdida. El puente lo confirma. Paz sin deseo, no es paz, es vacío. Es una reflexión brutal pero necesaria. ¿Y cómo cierra la canción? Con un regreso que no es victoria. Alex vuelve, pero no es el mismo. Quería mostrar que el sistema no lo salvó, lo descompuso. La naranja gira, sí,
pero ya no hay pulpa, solo cáscara. Lo último que dice la canción es casi una advertencia, y en su jugo, la humanidad morirá. Es decir, si nos acostumbramos a quitarle a la gente su capacidad de decidir, aunque sea por un bien mayor, perdemos todos. Robbie, esta canción no es solo una interpretación, es un espejo, duro, filosófico y poético. Gracias. A veces hay que incomodar para despertar, y el rock, como la literatura, está para eso. Y bien, ya solo queda disfrutar de esta nueva creación de Robbie. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. En las calles de un futuro incierto, donde el caos reina en el desierto, Alex danza con la noche oscura, con su violencia como armadura. El violín llora bajo el cielo rojo, un eco de almas, un viejo antojo. La leche blanca, amarga verdad, promesas rotas de falsa libertad. ¿Y qué es el hombre sin elección? Una máquina sin corazón. Es castigo o redención, vivir la vida sin razón. Los ojos abiertos no pueden cerrar, las imágenes queman, no dejan soñar. El método quita lo que hace humano, ni ángel ni bestia, un simple tirano. La novena sinfonía, dulce traición, sus notas hieren como un arpón. El arte, la furia, su gran pasión, ahora cadenas en su prisión. ¿Y qué es el hombre sin elección? Una máquina sin corazón. Es castigo o redención, vivir la vida sin razón. Un grito ahogado en la eternidad, un mundo que teme la libertad. Que vale la paz sin el deseo, si el alma se quiebra en el paseo. Un grito ahogado en la eternidad, un mundo que teme la libertad. Que vale la paz sin el deseo, si el alma se quiebra en el paseo. ¿Y qué es el hombre sin elección? Una máquina sin corazón. Es castigo o redención, vivir la vida sin razón. Alex vuelve, pero no es el mismo. Un engranaje en un cruel abismo. La naranja gira, el tiempo se va, y en su jugo la humanidad morirá. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.